Bien, vamos a resolver el siguiente circuito donde tenemos una fuente de alimentación de 100 volt por el seno de omega t con una fase de 25 grados. La fuente está oscilando a una frecuencia de 250 Hz. Tenemos cuatro componentes, un resistor de 14 ohms, dos bobinas, una de 33 mH y la otra de 10 mH y un capacitor de 68 microfarads. Nos están pidiendo los valores eficaces de voltaje y de corriente. También nos están pidiendo el voltaje y la corriente en su forma fasorial. Nos están pidiendo la impedancia total, pero como nos están dando los valores respectivos a cada componente, sobre todo de la bobina y del capacitor, primero hay que calcular las reactancias capacitivas e inductivas para obtener la impedancia total, y asimismo tenemos el cálculo de las potencias activa, reactiva y aparente. Vamos a empezar por definir que siempre que nos den un voltaje o corriente en forma del dominio del tiempo, en este caso nos están dando una fuente de voltaje, debemos de definir que el valor que nos están dando es un valor máximo por el seno de omega t más menos un ángulo de fase. Pero este voltaje máximo se interpreta como un valor pico, que es el que se utiliza en el osciloscopio. Por lo tanto, podemos definir en primera instancia que entonces nos están dando un valor pico de 100 voltios. Por lo tanto, el voltaje pico a pico serían 200 volt pico a pico. Pero como nos están pidiendo los valores eficaces, vamos a convertir que nuestro voltaje eficaz sería el voltaje pico sobre la raíz de 2, es decir, 100 volt pico sobre la raíz de 2. Esto aproximadamente nos da 70.71 volt RMS. Este voltaje que acabamos de calcular es el que vamos a utilizar para escribir nuestro voltaje en forma fasorial. Por lo tanto, lo único que nos falta es agregar el ángulo que ya nos lo están dando. Entonces, el voltaje fasorial, ocupamos lo que es el voltaje eficaz y es 70.71 volt con un ángulo de 25 grados. Bien, y ahora nos vamos a pasar a calcular la impedancia, pero primero requerimos las reactancias de cada componente. Para el cálculo de la reactancia inductiva vamos a utilizar 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces tenemos 2pi por la frecuencia, que son 250 Hz, y una inductancia. Podemos sumar ambas de una sola vez, puedes hacerlo también por separado, pero como coinciden aquí los prefijos, podemos hacer lo siguiente: 33 milihenries más 10 milihenries. Obteniendo el cálculo ya total, nos está dando 67 XL, nos está dando 67.54 ohms. Esa es la reactancia inductiva. Vamos por la capacitiva, que sería el inverso. Ahora 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Esto sería 1 sobre 2pi por la frecuencia, que son 250 Hz, por la capacitancia, que son 68 microfarads. Aquí hay que tener cuidado con meter bien el prefijo de mili y de micro en la calculadora. Aquí nos va a dar un valor aproximado de 9.36 ohms. Esa es la reactancia capacitiva. Bien, continuando, ahora resumir los resultados que hemos obtenido en la parte superior, y vamos a calcular ahora la impedancia total. Esto en su forma rectangular sería la parte real, que es el resistor de 14 ohms, más la sumatoria de la parte imaginaria de las reactancias. Entonces esto sería, ya no quiero escribir, vamos a cambiar. Z total sería 14 ohms. Las reactancias serían 67.54 menos 9.36 ohms. Esto nos va a dar un resultado en su forma rectangular de 14
más la resta de estos componentes sería 58.18. Ahora lo vamos a transformar a su forma polar y vamos a hacer uso de las fórmulas, que sería la magnitud sería 14 al cuadrado más 58.18 al cuadrado. Esto nos arroja un resultado aproximado de 59.84 y el ángulo lo vamos a calcular con la tangente inversa de la parte, primero va la parte de la sumatoria de las rectancias, 58.18 sobre 14. Esto nos arroja un resultado de, recuerden que la calculadora debe estar en degree, que son grados, y nos arroja un resultado aproximado de 76.47 76.47 grados. Bien, lo que acabamos de agregar aquí ahora es la impedancia total en su forma polar. Vamos a calcular ahora sí lo que es la corriente. La corriente sería el voltaje en su forma fasorial, que serían 70.71 volt a una fase de 25 grados, sobre la impedancia total, que serían 59.84 con un ángulo de 76.47 grados. Entonces, el cálculo simplemente de lo que es el voltaje con la impedancia nos está dando un valor aproximado de 1.18. 1.18, 25 grados menos 76.47 grados nos da un valor aproximado de menos 51.47. Menos 51.47 grados. Esta es la corriente en su forma fasorial. Como en la forma fasorial se ocupa el valor eficaz, podemos definir entonces en este momento que la corriente RMS sería de 1.18 amperes RMS. Bien, con los resultados obtenidos podemos hacer el diagrama fasorial, donde tenemos el ángulo de 76.47 grados. Tenemos la componente del resistor de 14 ohms en la parte del eje X, y en la parte imaginaria tenemos el 58.18 ohms de las reactancias. Esos son los componentes, y ya en la forma polar, bueno, aquí está el ángulo y lo que obtuvimos como la magnitud. La norma fue 59.84 ohms. Podemos ver en este momento que el circuito se está comportando con tendencia inductiva, sin embargo tiene ahí su componente de resistencia. Los valores que tenemos en la parte de aquí, lo que es el RMS de corriente y de voltaje, son los que nos aparecen en nuestro multímetro, mientras que los valores de pico a pico son los que utilizamos en el osciloscopio. Ahora vamos a calcular las potencias. Bien, para calcular las potencias vamos a hacer uso de los valores eficaces, por eso se calculan. Entonces, para la potencia real tenemos que vamos a utilizar el voltaje de 70.71 volts RMS por la corriente, que fue 1.18
amperes RMS por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El que nos dio en la impedancia. Entonces tenemos por el coseno de 76.47 grados y esto nos arroja un resultado de 19.52 watts. Vamos a calcular ahora lo que es la potencia reactiva. La vamos a simbolizar con la letra Q y sería lo mismo, voltaje RMS por corriente RMS por el seno del mismo ángulo. Como estoy utilizando los mismos valores, simplemente estoy cambiando la función trigonométrica. En este caso nos está dando 81.12. 81.12 y la unidad para la potencia reactiva sería volts amperes reactivos. Vamos a calcular ahora la potencia aparente. Bien, ya agregamos nuestros resultados en la parte de acá. Vamos por la última potencia y esto es igual a los mismos valores que hemos estado ocupando de 70.71 volts RMS por la corriente eficaz, que es 1.18 amperes, y esto nos está dando un resultado aproximado de 83.44 volts amperes. Como ya tenemos estos tres resultados, con esto podemos graficar lo que es el triángulo de potencias y con esto acabamos lo que es la solución al circuito RLC en corriente alterna.